tardes. Buenas tardes, profa. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a comenzar para que terminemos tempranito hoy, ¿va? Voy a compartir mi presentación. Ok, en esta nos quedamos y me parece que sí platicamos de todos los puntos. Les quiero preguntar aquí, para el último punto de la formulación, creo que ya habíamos dicho, ¿cómo se checa una formulación? Y si no lo hemos dicho, ¿cómo creen que podrían checar la formulación si ustedes fueran los supervisores? Pues viendo cómo lo hacen literal. Y después checar que el producto esté correcto. Ajá, pero lo que vamos a checar nada más ahorita es que si está bien preparado. ¿Cómo lo haremos? Me refiero, perdón, me imagino por la consistencia. No, al producto terminado todavía no. Estamos en la parte de la formulación. A ver. Pues literal que sigan los pasos que se supone que están establecidos, porque según yo, bueno, acá en farmacéutica es igual, ¿no? O sea, te dan unos pasos que debes de seguir y te tienen que capacitar para que tú hagas los mismos pasos. Ejemplo, si dicen 2 cucharaditas de X cosa, tienes que poner literal las 2 cucharaditas de esa cosa. Entonces así te hacen la evaluación. Me imagino que igual aquí, que cumplas con todos los pasos y las indicaciones que está en el papel para que... Exacto, Lore. Nada más que aquí, en vez de que sea uno el que lo haga, lo está haciendo un operador. Entonces, ustedes son los supervisores, ustedes van a ir a ver que el operador esté haciendo la aplicación, ajá, exacto, no sé, 10 kilos de azúcar, 5 de glucosa, el colorante, 50 gramos de colorante. Entonces, esa parte de la supervisión es la que va a aplicar en este último punto de la formulación. Sí, Lore, muchas gracias. Gracias, Lore, por aportar. Sí, de hecho es así, miren muchachos, nos toca ser supervisores de producción y vamos a checar que esté bien hecha la fórmula. Sí es como dice su compañera, literalmente uno tiene que estar ahí parado junto al operador y revisar que él cumpla toda la metodología de preparación de la fórmula. Es decir, tendríamos que revisar para este objetivo pues que las básculas que se estén empleando estén calibradas. Entonces, es responsabilidad de ustedes que el programa de calibración se cumpla. Y si no les toca a ustedes, pues les toca presionar al área de, no se podría hacer mantenimiento, o sí, mantenimiento que se encargaría de checar que todas las básculas que ocupamos nosotros en la línea de proceso estén calibrados, o sea, que los kilos que pesemos, pues que sí sean kilos. Eso sería como una responsabilidad en primera instancia, ¿no? Que los instrumentos de medición sí estén calibrados para que sean pesos exactos. En segundo lugar, bueno, estar allí todo el tiempo desde que el operador empieza a preparar hasta que termina la fórmula, de tal manera que nosotros garanticemos pues que se llevó a cabo la fórmula como está indicada en el proceso. Y entonces, bueno, estaríamos ahí observando pues que la báscula marcara los, ¿qué dijimos? 50 a 100 kilos de azúcar, los 3 kilos de glucosa, es decir, toda la fórmula, estar ahí viendo nosotros cómo marca la báscula para ver si se está cumpliendo. Y en el caso de los elementos más pequeños, es decir, el colorante, sí, el color, el sabor, que es como lo más pequeño, los acidulantes, lo que se hace es que la cantidad que el operador pone, tal vez ya la tenga él medida en algún contenedor. Entonces, nosotros tenemos la obligación de tomar otro contenedor igual o que nos ponga la misma cantidad que él puso en la fórmula y verificarlo en la báscula, porque es muy latoso ya en la línea de proceso, pues estar que el operador esté pensando color y sabor, que son cantidades muy pequeñas. Entonces, casi siempre esa parte se hace en otra área de la fábrica. Hay personas que se encargan de medir precisamente los colores y sabores. Entonces, lo que corresponde para ustedes como supervisores es tener una muestra de lo que se está poniendo en la fórmula y verificar el peso de ese ingrediente, de ese aditivo, lo tienen que verificar.
ustedes irían a otra área del laboratorio y en una balanza que también debe estar calibrada, pues ustedes pesarlo. Al final, suman todo, es decir, todo lo que ustedes recogieron en campo, ahí en la planta de proceso, pues lo juntan y hacen el cálculo de la fórmula y ven si se está cumpliendo. Esta evaluación es importante estarla haciendo periódicamente, sobre todo cuando tenemos operadores, personas, ¿no? o humanos haciendo el proceso, porque como humanos siempre vamos a tener algún error. Y entonces este error pues se puede reflejar en que ya el producto no quede como tendría que haber salido para venta al público. Y entonces pues ahí tendríamos una pérdida, si es que o que el lote se echa a perder, entonces tendríamos una pérdida en la empresa. Así que sí es muy importante. Fíjense que, no sé si ya lo platiqué, pero si no lo vuelvo a mencionar, un compañero ahí en el trabajo me decía que tenía un vecino que trabajaba en una fábrica de alimentos y que él era el encargado de preparar la fórmula, que a él le causaba mucha, pues, no sé, molestia o inquietud que todo el tiempo tuviera ahí a un supervisor. Era un químico que estaba contratado exclusivamente para revisar que él hiciera bien la formulación. Es decir, para esos dueños de esa empresa era muy importante este punto de la formulación y entonces contrataban una persona que exclusivamente estaba ahí para checar que el operador hiciera bien su trabajo y que la fórmula estuviera bien elaborada. Así que bueno, pues cada empresa le da un valor importante o no a la formulación. ¿Qué podemos hacer para no depender del error humano? Podemos automatizar el proceso. Entonces, por ejemplo, eso simplifica mucho revisar que la fórmula esté bien. Hay simplemente lo que tenemos nosotros que revisar, o ustedes cuando ya estén en la práctica, pues revisar igual que la báscula del todo el sistema automatizado de preparación del producto, pues que esas básculas estén calibradas. Es así, aunque esté automatizado, no nos vamos a librar de calibrar ese instrumento de medición. Va a ser vital para que la fórmula esté siempre igual. Incluso ahorita me acabo de acordar que estaba yo, nos acostumbramos en casa a hacer tamales el 2 de febrero y entonces hubo uno que no nos salió, hicimos como 2 lotes y uno no nos salió muy bien. Entonces ya dije, ay, ¿qué habrá sido? ¿Qué habrá pasado? Me puse a ver un tutorial y en el tutorial la señora que daba los tips para la cocina decía que aunque hiciera uno el producto en casa, que tuviéramos una báscula. Entonces, imagínense, por ejemplo, esa señora que daba los tips en el internet decía que es importante pesar bien todos los ingredientes, o sea, no hacerlos al cálculo. Aunque hay muchas personas que pueden cocinar sin nada de instrumentos de medición porque pues tienen una habilidad ya pues muy buena para calcular todas las cantidades, pero pues no todo el mundo está igual. Así que decía esta persona que tal vez porque no se pesó bien los ingredientes de los tamales, pudieron haber salido mal. Y entonces, vean, incluso aunque fuese a nivel casero, pues sí es importante lo de las cantidades, ¿no? No les platico porque sí me asombró que en un tutorial de cocina dijera eso la persona, ¿no? Que sí teníamos que empezar, comprar una balanza sencilla de cocina y tener todo pesado para la elaboración y que no afecte esto en cómo salió el producto. Entonces, si eso es así, por ejemplo, a nivel de cocina, de chefs, pues imagínense ustedes a un nivel industrial, ¿no? Vamos a un nivel industrial a producir cantidades enormes de productos, entonces no nos puede salir mal. O sea, los lotes mínimos ya a nivel industrial son pues por lo menos deben ser como híjole, pues 500 kilos, una media tonelada, porque si hablamos de unas marmitas pequeñas de 100 kilos, bueno, estamos a parte un poquito arriba de planta piloto, pero ya son cantidades importantes. Imagínense que se echara a perder, no sé, una tonelada de malvavisco que se preparó mal, pues eso es, aunque el azúcar es barata, es bastante dinero, ¿no? Una tonelada de producto que se haya echado a perder. O sea, a nivel industrial eso no puede pasar. Entonces, por eso el punto de revisar la formulación. Ok, pues vamos a seguir. Bueno, cuando estamos haciendo el cocimiento, hay que estar muy atentos del tiempo. Ya habíamos dicho ahí el tiempo de
de cocimiento y las temperaturas, porque pues lo que nosotros revisamos para la preparación del azúcar invertido, y ya dijimos que cuando hacemos la inversión del azúcar se convierte en sus dos monosacáridos, que son dextrosa y fructosa, pues que también se llama lebulosa. Entonces, esta producción de azúcar invertido, ya dijimos que a temperatura ambiente el azúcar invertido es como líquido, y entonces vamos a tener un defecto conocido como cold flow, o sea, revenido en frío, porque el azúcar invertido, aunque el caramelo se endurezca, bueno, va a tratar de mantener su consistencia líquida, y entonces el caramelo se va a ver como, pues, como blando, ¿no? Como reblandecido, y entonces esto ya no le da su característica de caramelo duro, es un defecto que no debemos de tener y que podría ocurrir porque tuviéramos un exceso de cocimiento del tiempo de procesamiento. Y entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, otra cosa que presentan los caramelos duros, pues es que tienen higroscopicidad, absorben agua del aire y se hacen pegajosos. Entonces, esto sí lo he visto, como que sí este defecto lo he encontrado más. Yo creo que también a ustedes les ha pasado. Entonces, se le pega el caramelo al papel de la envoltura. Cuando ya son muy viejos y están absorbiendo bastante humedad, entonces se les pega, y esto es un defecto que ocurre también por su propia característica de higroscópicos. Y bueno, se recomienda usar la glucosa en una cantidad fija, o sea, tiene la importancia de la fórmula que asegure el efecto anticristalizante. Y aparte, bueno, pues la glucosa impacta directamente en la textura del caramelo. El efecto es que entre más glucosa tenga, pues va a ser como más suave, por decirlo así, porque no es suave al final, sino una textura como cremosa. No sé si me explico. ¿Han comido estos caramelos de la Pos? No. ¿No? Los que tienen la pasita. Sí, Ok, quien los ha comido sabe que se siente una sensación, pues, como por decirlo así, cremosa, suave, al comerse estos caramelos. De hecho, son como de los más caros, porque precisamente la fórmula hace que sean más finos estos caramelos. No es lo mismo que comerse un acuario, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, esta glucosa va a impactar en la textura del caramelo. Entonces, si no los han comido, les pido que compren uno y lo coman y sientan la textura que tiene esta marca de caramelos. Por eso es cara. son los napolitanos, ¿no, profesora? Ajá, exacto, los Ok. napolitanos, sí. Sí, así es. Sí, sí, yo la verdad, aquí en México considero que es pues sí, la mejor fábrica de caramelos duros, o sea, son como los de más calidad, así son súper finísimos. Incluso ellos tienen una línea de caramelo relleno, muy buena, la verdad es que sí, sí, muy buena. Obviamente, pues, cuando se puede, pues, tener el acceso a ese tipo de productos, pues el público lo paga, o quien le gusta lo paga, porque si pues, comparamos el precio de esos caramelos contra los acuarios, pues obviamente que sí hay diferencia. Entonces, pues el mercado a veces no está para que todo el mundo compre el más bueno, y pues hay, ahora sí que para todos sale el sol, hay para todo el público. Entonces tenemos caramelos económicos, intermedios y caramelos más finos, y entonces pues ahí va a depender muchísimo de la fórmula. Entonces yo estoy segura que estos caramelos de la Pos tienen una cantidad importante de glucosa. Bueno, vamos a revisar es la teoría de Maxwell. Este investigador estuvo revisando la función que tiene la glucosa en el caramelo, y entonces él llegó a estas dos conclusiones. Primero que nada, bueno, pues él fue el que dijo que era un anticristalizante, y vuelvo a preguntar, ¿qué anticristalizantes dijimos que se utilizan? ¿De acuerdo? Una era Azúcar el invertido. crema tártaro, ¿no? Eso, El azúcar azúcar invertido, invertido. ya lo oí, ¿sí? Glucosa. Y la glucosa, perfecto, muy bien, veo que sí se acuerdan. Entonces, glucosa, azúcar invertido, y dijimos que el cremor tártaro. Muy bien, gracias. Entonces, Maxwell descubrió esta función de la glucosa, y dijo, bueno, pues determinó que evita la cristalización.
Y entonces también dijo que esto ocurre porque como aumenta la viscosidad del medio, es decir, ya habíamos platicado que si ustedes conocían la glucosa, ya algunos me dijeron que sí, es un producto viscoso, espeso. Entonces, esta propiedad impide el reordenamiento de los cristales de la sacarosa. Y entonces, en la vida de anaquel, bueno, dijimos que pues se granula, pero si tenemos una cantidad razonable o adecuada de glucosa, bueno, podemos evitar este defecto. Y ya vamos al proceso. ¿Me salté una? Ay, sí, creo que sí. Sí, perdón, me salté una. Bueno, esto es de la glucosa y aquí está otra. Bueno, entonces él estudiando precisamente este defecto de la granulación, concluye que para que nosotros evitemos la granulación, el caramelo tiene que tener un contenido de humedad lo más bajo posible. Eso quiere decir que los caramelos del 5% que habíamos platicado, que sí los podemos hacer y sí los podemos vender, bueno, tienen una limitante en su vida de anaquel, se podrían granular. Entonces, de preferencia, él dice, un caramelo duro, pues que tenga la humedad lo más bajo posible y no se va a engranar o nunca se va a engranar, ¿no? Nunca se va a granular. Que haya un alto porcentaje de glucosa líquida. Aquí, bueno, pues como les digo, depende del costo que va a tener nuestro producto y si tenemos un público que lo vaya a pagar. Entonces, pues actualmente en el mercado, como les digo, sí hay caramelos para todos los presupuestos. Que lo almacenemos a una baja temperatura. No está diciendo que sea refrigeración, sino como un clima fresco, en realidad, porque si lo refrigeramos, ustedes saben que en temperaturas frías, pues aumenta la humedad que hay en el ambiente, entonces la humedad se puede depositar en nuestro caramelo, aún envuelto se puede depositar, entonces no es refrigeración, es como un clima fresco. Y en cuarto lugar, pues que no haya ningún cristal de azúcar o núcleo durante el proceso. Y esto lo dijimos pues desde el principio, ¿no? Nada de cristales de azúcar, pequeñitos o grandes, no ninguno. Y entonces nos vamos al proceso. Bueno, la producción en línea de caramelos ya la vamos a hacer en fábricas de producción continua o casi continua, porque en algunos puntos, sobre todo en la parte del amasado, pues puede haber una operación manual. Entonces, eso depende igual, pues, de la empresa. Las empresas más grandes, pues, tienen todo en línea y hasta automatizado. Y las empresas más pequeñas, que hay bastantes empresas pequeñas aquí en el país, pues, todavía a lo mejor muchas partes se tengan que hacer manual. Entonces, esto ya pues, depende, ¿no? Del tipo de empresa del que estemos hablando. Entonces, aquí les voy a poner unas fotos de la línea de proceso del caramelo. Y vamos a empezar en la disolución. Bueno, vamos como primer paso a disolver el azúcar. Hay dos formas de disolver el azúcar. Una va a ser en un caso abierto, como se ve en la foto, es un tanque abierto con un calentamiento por serpentín y unas palas mezcladoras. En este caso abierto, pues hacemos la disolución de nuestro azúcar con agua y procedemos a calentarlo para que se pueda disolver todos los cristales. Una vez que se disolvieron todos los cristales, bueno, ponemos la glucosa ahí. La glucosa, como ya es líquida, nada más porque es espesa, pues nada más tenemos que esperar un poquito de tiempo a que se integre. Así que ese es como el primer paso que vamos a hacer. Ya más adelante voy a repartir, bueno, yo creo que el lunes les doy los artículos, voy a pasar los artículos que van a exponer los 4 equipos que no expusieron en el primer parcial y ya les digo a quién les va a tocar exponerlo. Y uno de esos artículos nos dice que también podemos utilizar cocedores continuos, porque este es uno por lote, ¿no? Cuando tenemos caso abierto, pero continuos, hay cocedores donde pasa la cantidad menor en cantidades pequeñas y es más fácil disolver el azúcar. Pero bueno, eso lo van a explicar los compañeros que ven este artículo. Aquí, bueno, el proceso está explicado en caso abierto. Ok, bueno, entonces ya se disolvió el azúcar, ponemos la glucosa. Más o menos, yo aquí en la literatura que consulté dice que una temperatura mínima de 60 grados, pero recuerdan que en las tareas que vimos la sesión pasada, habían comentado ustedes
bueno, ya no lo apunté, pero era como de 85, 70, 85, algo así, me parece, ¿no? No sé, ¿quién nos dio el dato? Yo encontré que era de 70 a 80. Ok, va, Vanessa, muchas gracias, exacto. En la literatura no sé qué, pues un poquito más alto mejor, pero desde los 60 ya igual podemos nosotros incorporar la glucosa para que se pueda disolver. Se puede utilizar aquí ya un como que empiece casi a hervir a 110 grados centígrados o no, esto es dependiendo de cómo esté el proceso. Con la pura predisolución de los 80 grados centígrados que nos dijo su compañera, también podemos ya de ahí pasar al cocimiento. Bueno, sí tengo la foto pues de las disolvedoras automáticas con agua caliente. Esto hace que sea más rápido porque aumenta la solubilidad, pues ya sabemos que aumenta con la temperatura y entonces al hacer el paso por cantidades más pequeñas, a eso acelera la disolución del azúcar. Ok, sí tengo la foto. Si deseamos evitar que se oscurezca, porque a lo mejor en mi proceso por lote es una cantidad grande de caramelo, entonces a lo mejor me puedo tardar en que se disuelva el azúcar y en este tiempo que yo me tardo en calentarlo para que se disuelva, pudiéramos tener que, pues bueno, que se empiece a caramelizar un poquito, ¿no? Por el efecto de calentamiento. Entonces, yo encontré en la literatura que se recomienda que se pueden poner anhídrido sulfuroso o sulfitos alcalinos para estabilizar el color de nuestro caramelo. Esto es importante, sobre todo cuando el caramelo que yo voy a hacer es un caramelo claro. Si yo voy a hacer un caramelo de cajeta, a lo mejor no me afecta el color, aunque yo me tarde en disolverlo y que se empiece como a oscurecer un poco la masa, no me preocupa, porque mi producto terminado va a ser café, ¿no? Un caramelo de café, uno de cajeta, no me importa, pero si yo voy a hacer, por ejemplo, un caramelo de menta blanco, de anís, entonces sí me importa mucho el color de mi pasta de caramelo para mi producto terminado. Entonces, bueno, aquí está un tip que yo encontré de que si ocurriera por calentamiento un poco de caramelización, pues se puede poner este químico. Entonces, podemos ya pasar al cocimiento al vacío. El vacío lo requerimos por el mismo motivo, por el color, porque si nosotros vamos a llegar a los 140 grados, 145, y ya les dije que 160 no lo creo, es demasiado, pues aunque este es un proceso que ya va con agua y glucosa, sí se empieza a oscurecer la masa de caramelo. Entonces, la única manera de que evitemos esa oxidación es haciendo el cocimiento al vacío. Entonces, si se hace en este tipo de cocedores, se ve como si fuera no un perol del siglo XIX, pero así son. Los más modernos ya son de acero inoxidable. O sea, ustedes ven aquí que fíjense, aún es de cobre este cocedor al vacío. El más moderno, bueno, ya digamos que no se ve tan antiguo porque es de acero inoxidable, pero tiene la misma forma, ¿no? Un cocedor al vacío tiene la misma forma que ustedes ven aquí. Son se unen dos partes, aquí en mi cursor, aquí en medio, bueno, están uniéndose las dos partes de la superior y la inferior. En la inferior es donde va a caer ya el caramelo cocido, bueno, cuando se evaporó el agua. Aquí es donde se va a alcanzar en este equipo los 140 o 145. Bueno, ya vimos que hasta desde 130 ya podemos tener caramelos, ¿no? Así que vamos a poner el vacío para evitar que se oscurezca nuestra masa de caramelo, porque pues como les digo, ¿qué tal que estoy haciendo un caramelo de menta? Y entonces pues yo necesito que esté blanquito. Aparte lo voy a airear para que se vea más blanco, ¿no? Pues peor, o sea, yo tengo que buscar la manera de que no se oxide o que no se caramelice. Entonces, este es un equipo al vacío bueno, es vacuum. Incluso en la fábrica, pues sí, se conoce así como vacuum. En vez de que le digamos coceador, pues se le dice vacuum. No sé si en otras fábricas lo manejen también así, pero es muy común que así se le diga, pues vacío, ¿no? Aquí es donde alcanzamos la temperatura de los 140 y dejamos
pues el caramelo con 0.1 a 1, 2, o sea, depende de la temperatura 2, lo que habíamos platicado al principio, ¿no? ¿Qué humedad residual tiene el caramelo? Una vez que sale de este cocedor, la masa de caramelo es como de consistencia plástica. Biológicamente diríamos es un pseudoplástico. Y aquí vamos a ver en la foto cómo sale del vacuum. Y ustedes dirán, no, pues se ve como amarillito o marfil, ¿no? Pero ¿qué creen que aunque se vea de ese color, ya una vez pasando por los demás pasos del proceso, no se ve amarillo, o sea, sí se blanquea, pues sí se ve blanca el caramelo que se produzca. Esto es porque está pues toda la cantidad junta y entonces por efecto de la luz sí se ve como un poco un amarillo. Bueno, el color que ustedes ven ahí. La consistencia, bueno, es viscosa y espesa porque estamos en el punto donde el caramelo es líquido. Y en ese sentido, pues se parece muchísimo al vidrio. El vidrio, de hecho, también tiene este comportamiento, es una composición vítrea y el caramelo se comporta de la misma manera. Yo no sé si a ustedes en la primaria habrán hecho ese experimento, pero por ejemplo, a los niños, para enseñarles cómo se hace el vidrio, pues se hace un caramelo, nada más que se extiende así en una plancha delgadita y entonces cuando el caramelo se solidifica, ustedes lo pueden tomar y se ve transparente, o sea, se ve como un vidrio. Es una manera muy didáctica de enseñarle a los niños cómo se hace el vidrio. Se comportan muy similar el caramelo y el vidrio. Y entonces, bueno, también se habla aquí de una temperatura vítrea, de composición del caramelo, y hay algunos artículos que nos hablan precisamente de este comportamiento del caramelo. Entonces, tenemos aquí ya una masa que en el momento en que sale del equipo de cocimiento, tiene los 140, 145, pero en cuanto sale al exterior y toca esta que es una mesa de enfriamiento, bueno, va a bajar en ese instante como hasta los 120, 115 grados centígrados. En esta temperatura el caramelo es maleable porque está en una consistencia plástica. Así que esto es el único momento donde podemos nosotros integrarle el resto de los ingredientes. Una vez que el enfriamiento siga, porque además no va a parar el enfriamiento del caramelo, cada vez y cada vez más se va a empezar a hacer duro, va a pasar de un plástico suave a un semisólido, donde nosotros vamos a poder moldear y finalmente cuando ya se enfríe, bueno, se va a hacer duro, ya no podemos hacer nada. Así que este momento donde sale, lo ponemos en la mesa de enfriamiento, quizás lo podemos enfriar un poquito, es el momento donde podemos poner los aditivos. Entonces, los aditivos y todo lo que vaya a llevar, porque les digo, no hay otro momento donde podamos. Bueno, sí hay el relleno no se pone aquí, entonces, pero todo lo demás sí. Entonces, si vamos a ponerle aquí el color, sabor, acidulantes, si hacemos caramelos de sabores ácidos, y si hiciéramos caramelos con chile, bueno, también aquí iría el chile. ¿Sí conocen ustedes la paleta de Miguelitos? ¿Sí la han probado? Sí. Sí. Ok, vean que esa paleta tiene el chile revuelto. Me gusta, a mí me cuesta mucho trabajo terminarla porque me escalda así como que, no sé, me irrita la lengua, pero la guardo y la sigo comiendo porque sí me agrada el sabor, nada más que el chile, las partículas quedan como muy grandes y no sé ustedes, pero a mí me irrita la lengua. Corta horrible, profa. Así es, yo de una sentada no me la puedo acabar, pero la voy guardando y ya al otro día le vuelvo a seguir y así, hasta que me la acabo toda. Sí, así es. Muy bien, pues aquí ponemos ese punto. Todos los aditivos, aquí van. Muy bien, pues pusimos los aditivos y nos vamos al enfriamiento. Entonces, el enfriamiento va teniendo el caramelo un comportamiento de deformación plástica. Vamos a hablar en términos de rheología porque pues somos ingenieros, dijimos, vamos a estudiar estos dulces, pero en términos de ingeniería. Entonces, en términos rheológicos, si nosotros hablamos de la consistencia del caramelo,
va a sufrir una deformación plástica. Requerimos que la masa de caramelo se enfríe más o menos a una temperatura de entre 85 a 95 grados centígrados. Entonces, en esa temperatura vamos a observar que se empieza ya a hacer como más firme la consistencia de nuestro caramelo, y en esta temperatura es en la cual nosotros podemos pasar al moldeo de nuestra masa. En la práctica, fíjense que yo he observado que podemos aguantar incluso a unos 70, bajando a 70 grados centígrados, todavía podemos moldear, digamos que con cierto éxito, nuestro caramelo. La literatura nos dice que entre 85 y 95, por eso hay que monitorear la temperatura. Y en la práctica, los operadores que hacen esta parte, porque muchos, si el proceso no es continuo, se hace a mano, es decir, los operadores están dándole vuelta a la masa encima de la mesa de enfriamiento, y si es una máquina, bueno, la máquina no lo va a sentir, ahí sí tenemos que programar el tiempo, pero si se hace a mano la operación en una mesa de enfriamiento, entonces el mismo operador ve la consistencia y de manera indirecta, bueno, pues él ya tiene ahí como bien visualizada la temperatura o la textura adecuada en la cual vamos a moldear. Entonces vamos a hablar de cómo vamos a moldear nuestro caramelo. Primero vamos a hacer lo que se le llama un listón, un cordón. Si ustedes ven videos incluso caseros de hacer el caramelo, ahí también lo van a mencionar. Vamos a hacer una tira, un cordón, un listón de nuestra masa de caramelo, el cual podemos moldear. Entonces primero se pone en este equipo que se llama bastonadora. Es un sistema de rodillos cónicos que están calentados y que la función que tienen es amasar ahora sí que la masa de caramelo, haciéndola descender por gravedad hasta la orilla, donde ya cuando llegue a la orilla, los conos, los rodillos se van juntando, se van pegando, y cuando llegamos al final, entonces ya va a haber el listón, ya vamos a ver un pequeño listón, un cordón de caramelo. Entonces, en esta parte importante hace la bastonadora. Y entonces pasamos al moldeo, al moldeado. Este cordón, es que no tengo, de aquí sí no tengo foto porque esto está en movimiento, para que ustedes vean cómo es el troquel, pero les voy a platicar para que se lo imaginen. Es similar, a ver, ¿cómo lo explico? El troquel son moldes partidos a la mitad que están unidos a unos soportes, y a su vez los soportes están empotrados como en un círculo, y entonces todo el tiempo están girando, giran de manera sincrónica y rápida, y entonces lo que va sucediendo en el moldeo es que esas dos partes del molde toman una parte del cordón, giran y del otro lado la sueltan. Entonces aquí lo que estamos viendo nosotros es la salida del troquel. De aquí se abren las dos partes del molde y sueltan el caramelo. Ahí no sé si ustedes lo observan en la fotografía. Son como nosotros le llamábamos conchas, son caramelos ovalados, pero le podemos dar cualquier forma en el troquel. O sea, solo lo único que se cambia es el molde, el troquel, y entonces salen todas las formas de caramelo que ustedes quieran. Así no hay problema. O sea, se pueden cambiar todos los moldes, los troqueles, y así se hace. Solo que esto ocurre a una velocidad grande. Entonces, no solamente son un molde, las dos mitades de un molde, sino son como los que quepan en el círculo. Ay, no sé, ¿cómo cuántos tendrá? Nunca los conté, pero pues yo le calculo como unos 20, pero que giran todo el tiempo. Entonces, así como va entrando el cordón al molde, los moldes, los dos mitades de molde toman una porción y la cortan y la sacan del otro lado y ya la sueltan. Y así, pero a una velocidad increíble. Cuando se hacen las paletas, bueno, aquí mismo es donde se les pone el palito, en este punto. Ay, me acuerdo que sí tenía yo un video. Creo que sí. A ver, ven. Dejen ver nada más si rápido lo encuentro. A ver si de casualidad. Un momentito, pero voy a detener aquí porque creo que sí tengo uno, permítanme. Si lo encuentro rápido lo pongo ahorita. Y si no, pues para la próxima lo preparo rápidamente. Proba. Sí. Cuando se hacen los caramelos así tradicionales, digamos, he visto que los
cuelgan en un gancho y los van estirando. ¿Eso es para enfriarlos? Ah, no, cuando los cuelgan en el gancho es para hacer el proceso de estirado. Es un proceso de aireación del caramelo. Ahorita voy a platicar nada más de ver así rápido y si no lo preparo para la próxima. Sí, tenía yo un video, rápido. Ok, profa. Y otra pregunta, ¿el caramelo que está dentro del Snicker o del Milky Way, sí es caramelo o qué sería? Ah, sí, pero ese es un caramelo suave, ¿no? Incluso dice en la etiqueta, dice caramelo suave porque tiene grasa. Ah, ok. Bueno, No, sí, sí gracias, es un profa. caramelo, pero ese es un caramelo suave, del Milky Way. Sí, es una capa de caramelo suave, muy suave porque tiene que poderse sacar por una boquilla. Ah, no lo tengo a la mano. Lo busco para la próxima. Se ve cómo salen las paletas. Sí, lo voy a buscar mejor. Ah, ni modo. Pues, sigo entonces. Deje apuntarlo. Sí lo tengo. No sé en dónde, pero sí lo tengo. Déjenme apuntar. Ok, para la próxima lo busco. Vamos a seguir. Sí, este proceso de aireación que tú has visto, yo aquí no lo vamos a tratar, en el temario no está tratado, pero resulta que es incluirle el aire al producto y ese aire que le metemos al producto es un proceso de aireado, hace que se vea como aperlado. En el caso del caramelo es aperlado. Y este proceso yo estoy segura que ustedes sí lo han visto. Déjenme ver si preguntarles dónde creo que lo pudieran haber visto. En las gelatinas, hay gelatinas aireadas. No sé si han comido estas gelatinas. Se sienten como porosas. ¿Alguien ha comido una gelatina así? ¿O Sí, nadie? profesora. ¿Sí? Va. Pero de alguna marca, es que creo que, bueno, así porosas nada más las de café, pero no son como de alguna marca. No, exacto, no son de marca. Yo las he comprado, bueno, pero así, pues no sé, caseras, ¿no? Sí, Ujú. porque sí, comerciales no Exacto. recuerdo. No hay, exacto, comerciales no hay. Y este proceso de aireado lo vamos a ver en el malvavisco y ahí es donde se va a mencionar, pero sí, es correcto. El aireado se le puede aplicar a varios productos. Entonces yo lo que pienso que podrían conocer ustedes son esas gelatinas. Si uno las hace en casa, lo único que hay que hacer es que cuando ya nosotros disolvemos la grenetina y todos los ingredientes, antes de que empecemos a vaciar en los moldes, lo metemos a la licuadora, le damos un buen rato y ahora sí que lo batimos y lo vaciamos a los moldes. Entonces la consistencia queda sí como porosa, como esponjada. Se está ahí metiendo aire al sistema y entonces eso hace que la textura sea diferente. En el caso de los caramelos también se puede hacer eso y se estiran esos ganchos que acaban de mencionar, se estiran un gancho y se jala y entonces al jalarlo el caramelo va absorbiendo o agarrando aire del medio ambiente y entonces queda como en un color aperlado. Se ve bonito, pues, esto es bueno, ¿no? También, es una parte del proceso, pero bueno, aquí en el temario no estaba incluido y nosotros lo vamos a ver el aireado hasta el malvavisco. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda? No, todo bien, profe. Bueno, gracias. Vamos a seguir. Bueno, una vez que sale del troquel, vamos a pasar al enfriado, el enfriamiento final. En la foto ustedes van a ver una máquina de enfriamiento de caramelo y nada más la tomé de frente, pero si la viéramos de lado y para que se la imaginen, es como si fuera una máquina de tortillas, nada más que en vez de que haya fuego y tortillas en las bandas, que son caramelos, y lo que circula dentro del equipo pues es aire. Es un aire a temperatura ambiente. Realmente no es aire frío, porque si no había como un choque térmico que nos podría, como dice aquí, que podría causar la aparición de fisuras y agrietamientos. Cuando tenemos un caramelo o probamos un caramelo, la superficie debe estar homogénea y cuando hay un exceso de enfriamiento aparecen como grietas. De hecho, estas grietas hasta son peligrosas porque pueden cortar la lengua también.
no debe estar así como abierto, como si tuviera una herida el caramelo, no debe de estar, porque en el momento de que estamos nosotros disolviendo el caramelo en la boca, sí nos pudiera cortar la lengua, porque yo les digo, al final es como un vidrio, ¿no? Como si fuera un vidrio de caramelo. Espero, ¿nadie le ha pasado algo de eso? Sí, ¿Sí? Cortarse la lengua, Andrea, ¿sí? sí, pero con unos que se llaman Zest, algo así, que tienen como adentro un polvito efervescente. Ay, sí, esos me encantan, sí. Ajá, esos como su capa es muy delgadita, cuando los íbamos comiendo, como que se iban rompiendo, y pues nos cortábamos la lengua. O con las paletas de bubaló también me llegó a pasar. Ah, ya, sí, sí, eso es un problema, pues, porque sí. Ok, gracias, Andrea. Sí, es un defecto que no debería de ocurrir. En el caso del cel soda es porque como va relleno y el relleno pues, produce efervescencia, entonces ese poca aire que esté produciendo, bueno, pues ni modo va haciendo las grietas. Ya cuando conocemos el producto, entonces pues ya tenemos cuidado en comerlo. A mí me gusta mucho ese caramelo, la verdad es que sí lo compro y sí tengo cuidado ya cuando voy a la parte central para que no me vaya a cortar. Sí tengo cuidado, pero sí, sí produce. Bueno, entonces, así como ustedes ven la foto, les digo, cae en la parte superior el caramelo, va sobre la banda y entonces gira y cae a una banda inferior, que ustedes ven aquí en la parte de en medio, luego pues da otra vuelta hacia el otro lado del equipo y cae sobre la última banda y entonces ya cuando la última banda llega al final, pues vacía los caramelos en una tolva que después vamos a recuperar en una pequeña mesa de recepción. Entonces, aquí más o menos se van a tener como unos 35 grados centígrados, 33 quizás. El caramelo ya es duro. Si nosotros a estos 35 grados a los que sale todavía lo apretamos, sí lograríamos deformarlo, pero bueno, ya aguanta el siguiente proceso. Es decir, cuando sale a la mesa de recepción, no, el golpe que tiene, el pequeño golpe que tiene al caer a la mesa, no lo deforma, o sea, lo deformamos si lo agarramos entre las manos y lo apretamos. Pero si no ocurre nada de eso, en unos minutos, cuando él toca la mesa, la última mesa de recepción, pues empieza a bajar rápidamente a los 30 grados, 28, y entonces ya no vamos a perder la forma del troquel, ya va a estar siempre ahí. ¿Sale? Permítanme un momento, muchachos, tengo que... Espérenme tantito. Ya casi acabamos. No. Bueno, ahora sí, perdón, ¿eh? Voy a seguir compartiendo para que sigamos. Bueno, entonces, ya que sale de la parte de enfriamiento, va a una pequeña mesa donde se recibe y entonces ahí ya concluye, nos vamos al envasado del caramelo, ahí termina. Entonces, a ver, lo pongo en grande. Ahí está. Ya estamos por terminar. Bueno, hasta ahí termina el proceso. No sé, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Todo bien, Hola, papá. profesora. Sí, ¿no? Ok. Profa, Bueno, yo sí, sí. en la envoltura luego viene
como doble envoltura en algunos. ¿Eso para qué es? ¿Para que no se pegue a la envoltura de afuera? Porque luego trae una así como un rectángulo como de celofán, creo que es, dentro de la envoltura que ya está impresa. Sí, así es. Sí, es correcto, es para que no se pegue a la envoltura. Entonces, ese transparente le ayuda. Tiene un encerado que impide que se pegue al papel. Sobre todo es cuando el papel de afuera no tiene el encerado, ¿no? Cuando el papel de afuera no tiene el encerado, entonces se requiere poner el transparente para que lo proteja exacto del otro. Y cuando el papel ya tiene una capa de encerado, entonces no hace falta nada en medio. Entonces ustedes van a encontrar caramelos que tengan ese interior transparente y unos que no lo tengan, pero eso está en función del tipo de papel de envoltura. Así es. Ok, gracias, profe. Sí, muy bien. Pues vamos a repasar. Ya por ahí creo que alguien tenía mi misma referencia, entonces aquí vamos a hacer un compendio de los defectos que puede presentar el caramelo duro. Y en primer lugar, bueno, pues está el granulado. Entonces vean que el granulado, la causa es un balance de azúcares incorrectos. Y para que podamos nosotros corregirlo, bueno, hay que verificar la fórmula, usar proporciones de azúcar y glucosa respectivamente. Es decir, si mi fórmula no tiene problema y yo tengo el problema de granulado, bueno, tengo que revisar la fórmula para ver qué pasó. Y si aún así presenta problemas de granulación el caramelo, bueno, entonces tenemos que reformular, hacer una reformulación de glucosa-azúcar. Normalmente las relaciones de glucosa-azúcar en las formulaciones deberían de ir 1-1. Por la cuestión del dinero, va más azúcar que glucosa. Y si quisiéramos un caramelo suave como el de la Post, como el napolitano, entonces va ligeramente más glucosa que azúcar. Entonces eso depende de muchísimas cosas. Pero si tuviéramos nosotros un granulado, pues sí tendríamos que considerar la reformulación del caramelo. Eso sí es importante, la tendríamos que reformular para que nos quede una fórmula estable. Y para eso sirve lo que vimos en el artículo de actividad de agua, calcularle su humedad relativa de equilibrio, porque si ya con esa humedad relativa de equilibrio de mi fórmula se observa que estamos en un rango de estabilidad, en teoría esto no nos debería de pasar, ¿no? Si tuviéramos una fórmula equilibrada. Entonces la podemos checar con esa fórmula del artículo. Bueno, la pegajosidad normalmente está asociada a que tengamos aromatizantes naturales ácidos y yo le agregaría a la referencia y a lo mejor una cantidad de acidulante que nos esté afectando. Por eso ustedes ven que la corrección dice que se utilicen aromatizantes sintéticos. Sí, la referencia yo la dejé así como la encontré, pero de entrada yo ya les había dicho a ustedes que pues normalmente no se usan naturales por el tema de que no soportan esas temperaturas de proceso. Entonces, más bien, los aromatizantes son ya sintéticos. Entonces, si nos pasara una pegajosidad, así como se está trabajando en la industria de confitería, no sería porque usemos aromatizantes naturales, porque no los usamos, ¿no? Entonces, ahí no sería esa causa. La causa tal vez yo le pondría ahí, pues es que tenemos pues una cantidad que nos está rebasando de acidulante, ¿no? A lo mejor por eso nos pasa lo de la pegajosidad. Pero bueno, aquí se queda la referencia, pues como la encontré por ahí, ustedes también la tienen. Bueno, si tiene manchas nuestro caramelo, normalmente se asocia a que el colorante no fue disuelto o no se dispersó adecuadamente. Entonces, si no se dispersó el colorante, pues pudiera tener ciertos, pues sí, gránulos, cúmulos de color que no se disolvieron. Y entonces los colorantes, cuando se aplican en las líneas de proceso, se tienen que disolver un poquito en agua caliente y después filtrarlos para quitar los grumos o los cúmulos de colorante. Más bien aquí lo que se ha hecho en la industria es ya tenerlos como preparados, como disueltos en una porción pequeña, y entonces ya nada más el operador del área de caramelo, pues nada más lo vacía, de tal manera que pues entonces no tenga que preocuparse en este punto de que si está bien disuelto o no, porque lo que sucede es que se puede poner encima del caramelo, también es muy común en las empresas pequeñas, ponerlo encima del caramelo, o sea, cuando ustedes ya saben que lleva, no sé, voy a decir una cantidad,
10 gramos, ¿no? Entonces tenemos nuestra cuchara medidora y se pone encima del caramelo y se le pone un poquito de agua y se empieza a revolver. Y esto, si el operador es muy, pues como sea, como, bueno, que ya no que sea capacitado, sino que tenga mucha experiencia, sabe cómo amasar esa masa de caramelo para que el colorante se disuelva bien. Y entonces a lo mejor no tenemos ese problema. Pero como les digo, si hay manchas, normalmente se deben a que no está bien disperso. Y también nos podría pasar lo que acabamos de comentar. A lo mejor se nos pasó de enfriamiento y no le habíamos puesto el color y el sabor, pero como la masa de caramelo se hace espesa, pues entonces a lo mejor también por ese motivo tiene manchas. Es decir, tendríamos que analizar todos los posibles, las posibles causas que originen el problema. Bueno, si el caramelo está oscuro y yo lo quería clarito para que fuera de menta o de anís, tal vez se debió a que se mantuvo mucho tiempo caliente. Entonces, lo que les decía, podemos usar ese aditivo químico para evitar este oscurecimiento, pero lo correcto es usarlo lo más rápido posible. O sea, ya llegó a la temperatura, se disolvió el azúcar, vámonos, hay que ponerle la glucosa y ya tiene la glucosa integrada, vámonos al cocedor. Es decir, no podemos parar el proceso o alentarlo como defectos principales. Ahora vamos a cómo clasificaríamos los caramelos duros. Entonces se clasifican en dos grupos, que son el caramelo macizo, sin ningún agregado, y el caramelo relleno. Entonces aquí tenemos varios ejemplos. Bueno, habíamos platicado al principio de varios ejemplos de caramelos rellenos, y entonces el más común es un relleno semilíquido, un pastosito a base de frutas, como el que les digo de estos de la Post, que tiene un caramelo relleno. Y también podemos encontrar caramelos pues con otros tipos de relleno, como el que acabamos de comentar, que mencionó su compañera, que es el Cel Soda, que tiene un polvo, que es un bicarbonato de sodio más ácido tartárico. Cuando ustedes llegan al centro, bueno, se siente la efervescencia del bicarbonato y lo acidito del ácido tartárico. Entonces, es muy agradable. A mí, la verdad, me gusta mucho este caramelo. Y pues pudiéramos encontrar caramelos rellenos, bueno, ¿qué otra cosa podría haber? De chocolate no he encontrado, sino más bien los de frutas, sí, como rellenos de frutas, sí son los que más comunes. Si pudiéramos decir otro relleno, bueno, no sé, la paleta Tubsy Pop, podríamos decir que está rellena de chicle, ¿no? Si fuera el caso. El relleno, también eso no lo mencioné en el proceso, se pone donde está la bastonadora. Donde está la bastonadora y que vamos a formar el listón, ahí se pone un tubo que viene de la máquina del relleno. Entonces, del tubo llega hasta la parte final de la bastonadora. Y en ese punto es donde va soltando el relleno. O sea, conforme se va haciendo el listón de caramelo, ahí se va echando el relleno. Ya queda dentro del listón, el listón que va a entrar después al moldeo. Entonces sería esta la clasificación de los caramelos duros. Y como conclusión, bueno, pues ustedes ven que aunque es el producto pues más sencillo, se supone, a nivel industrial, pues ya tenemos que utilizar maquinaria con cierta tecnología para que podamos hacer una producción en masa importante. Es decir, aquí ya vamos a producir a niveles industriales, a toneladas. Todo esto está sujeto a un control de materia prima y de condiciones de operación para que tengamos un buen caramelo y que evitemos los defectos que afecten su venta y que pues tengan poca vida en aquel, que impacten en nuestro producto en el mercado, ¿no? Al final de cuentas. Eso como producto terminado. Y en la línea de proceso, pues que no perdamos producto, ¿no? El producto que se echa a perder, pues ese dinero, bueno, ya se pierde, no se pierde totalmente porque no sé si les comenté que los desechos de la industria alimentaria normalmente se pueden vender para elaborar alimento de ganado. Y, por ejemplo, si hay lotes de caramelo que no se pudieron procesar, se enfrió de más, se tronó, se quebró, entonces todos esos desechos de caramelo se pueden vender. Y entonces, digamos que ya no se pierde todo, ¿no? Porque tendría que irse a la basura, la empresa perdería ese producto. Se puede recuperar un poquito de todos esos defectos y entonces, pues no perder todo. Y aparte, bueno, se colabora en su uso. Ahí en la fábrica teníamos personas que iban precisamente para comprar todos los desechos
y poderlos utilizar en la elaboración de alimento de ganado. No nada más de caramelo, ¿eh? Yo me acuerdo que platiqué con el señor, voy a mi bibliografía, que platicaba yo con el señor y recogía de todos. Me acuerdo que me decía que iba a la Bimbo y recogía pan, o sea, el pan Bimbo. Iba a otra empresa de galletas y recogían galletas, o sea, galletas rotas, ¿no? Y entonces ya eso lo manejaban para poderlo ocupar, para hacer este proceso. Así que, bueno, pues ahí se tiene la utilización integral, ¿no? A ver, entonces, ¿alguna duda hasta ahí? Ahí terminamos. No, profesora, por mi No, parte. profesora. No. Ok. Todo bien. Bueno, está bien. Aquí lo vamos a dejar. No hay clase, digo, no hay tarea para la siguiente clase y empezamos el caramelo suave. Déjenme preguntar para los que no tengo anotados. ¿Habrá llegado Ailón, Brenda? Me dijo que no tenía luz y no se pudo conectar. Ok, va. Muy bien.